Ahora vamos a hablar de la conducta criminal. Bueno, la psicología forense es una rama de la psicología jurídica que, al igual que la psicología criminal, se preocupan por las causas, los efectos y tratamientos normales o patológicos que que conducen a la persona a convertirse en criminal. Asimismo, la psicología forense, al igual que la criminología, se ocupan de estudiar la conducta criminal, esto desde su génesis, su desarrollo y su configuración, esto pues centrándose en el estudio individual criminal. Las razones que sustentan la conducta criminal. Entonces, la conducta criminal esta no se presenta por sí solas en el individuo, ni tampoco el individuo va a nacer con ella, sino que hay una serie de razones que la producen, la sustentan y la mantienen. Entonces, la conducta criminal esta depende de una falta de conciencia. Un ejemplo que nos daba la lectura era que pues tras diversos estudios se ha comprobado que algunas personas cometen actos criminales sin tener conocimiento de la ilegalidad o del daño en el que incurren. Entonces es aquí donde estas personas que no están lo suficientemente despiertas. Entonces, pues esto debido a que el sistema de alerta no es el adecuado. Es decir, pues que la persona no es capaz de prestar un cuidado deliberado en el momento del hecho. Entonces aquí la persona no se percibe a sí mismo pues como un individuo autónomo con sentimientos subjetivos, es decir, que la persona lo haría inconscientemente, esto pues de forma autónoma y sin pensar en ello. Es por esto pues que la persona que no tiene conciencia al momento de efectuar una conducta criminal pues no va a saber lo que hace. Esta persona pues no presenta pensamientos ni sentimientos producidos por la acción criminal. Según Canón 2003, él nos dice que el individuo no consciente en el momento de llevar a cabo un crimen, este no se percata de lo que hace, ni de las sensaciones, percepciones, recuerdos, ni sentimientos pues que son producidos en el mismo acto criminal. Pues aquí el individuo no se encuentra en un estado de lucidez y vigilia pues que sea clara y organizada, propia pues de una mente normal. Es decir que no está consciente de los propios procesos mentales. Según Taborda, él nos dice que el individuo pues que presenta la conducta criminal y se halla en incapacidad de comprensión pues va a presentar ciertos indicadores de realidad, tales como la desorientación en cuanto a persona, que es cuando no sabe quién es, en cuanto al lugar, no sabe dónde está, y en cuanto a tiempo, no sabe ni fecha ni hora. Entonces aquí el individuo no es capaz de dar una valoración objetiva y real pues a lo externo de sus actos. Entonces el individuo no presenta lógica en sus procesos de razonamiento, juicio, solución de problemas o pensamientos. Un ejemplo de falta de conciencia en el momento pues, de ejecutar un acto criminal es el estado de inmadurez psicológica, es decir, pues que una persona con un inadecuado desarrollo mental, pues ya sea debido a circunstancias genéticas o hereditarias, problemáticas en el proceso de gestación, complicaciones durante el proceso, durante el parto o problemas presentados durante la infancia, es aquí donde no se tiene ese óptimo conocimiento de la realidad o de su propia conciencia. Entonces, por tanto, puede cometer un acto criminal sin comprender su ilicitud ni el daño causado. Ahora para Pierre, él nos habla de la autonomía o voluntad humana, donde esta consiste en que el hombre se da a sí mismo pues su propia regla de acción, es decir, pues que el hombre es dueño de su comportamiento, es libre de toda certidumbre externa. Es aquí donde se dice pues que se autorregula, pero en algunos casos la persona no sigue sus propias reglas de acción en el momento del hecho criminal.
es decir, pues que no es dueño de su comportamiento y no se determina a sí mismo, entonces por tanto la persona no es responsable del acto criminal que realiza. Con respecto a esto, es que hay criminales que se valen pues de estas explicaciones anteriores acerca de la voluntad de acción para pues liberarse de ese castigo, como que buscan esa salida que brinda ese castigo pues que brinda la ley. Pero pues eso no es tan fácil, ya que la acción voluntaria ha sido estudiada pues de manera profunda por la psicología forense, entonces no va a ser tan fácil que el criminal vaya a justificarse en cuanto a esto. Esto pues se dice ya porque es diferente tener una falta de conciencia pues con la capacidad de decisión y elección al momento pues de efectuar un acto criminal que tenerla en la consecución pues del mismo, ya que esto incluye una razón consciente y por tanto pues se presenta como resultado de unos antecedentes y una planeación de consecuentes. Ahora, en el individuo criminal hay diferencia, hay que diferenciar entre la voluntad y la motivación, ya que la voluntad responde al porqué de la acción y la motivación responde al querer de la acción. Entonces, cuando hablamos de motivación, esta hace referencia a un aspecto consciente. Aquí hay control del hecho punible, pero en la voluntad no hay premeditaciones, simplemente hay decisión y esta puede estar determinada por estados mentales patológicos e influencias psíquicas por parte de otra persona o puede estar en adecuada situación de normalidad, es decir, no verse influida por tener otra explicación psicológica. Bueno, asimismo, pues la conducta criminal puede ser dirigida por ciertas influencias psicológicas conocidas en el Código Penal colombiano y en el Código Civil colombiano, pues como una fuerza, un miedo insuperable, es hacer caer en engaño o abusar de las necesidades, es aprovecharse de la pasión o inexperiencia del otro y otros mecanismos, pues con los cuales se induce, se promueve, se incita a cometer el acto. Para Botero y Valencia, la violencia es la fuerza que se usa contra alguna persona para poderla obligar a cometer el acto criminal. Esto pues por medios que no pueda resistir y es una presión sobre el ánimo que influye pues de una manera tan determinante que la conducta no queda libre, sino pues que queda sometida a la gente de la fuerza. Entonces, aquí la voluntad se encuentra disminuida y pues por tanto hace que no se pueda exigir un comportamiento conforme a la norma. Según Botero, 1999, él nos dice que pues que se entiende por capacidad psíquica a la actitud del individuo de poderse obligar pues por sí mismo y sin autorización o dirección de otra persona, pues es decir, pues que esta persona tenga la capacidad de comprometerse y responsabilizarse de los propios actos. Pero pues asimismo Botero nos dice que no todas las personas tienen dichas facultades, ya que hay individuos pues que no pueden o no poseen esa suficiente responsabilidad psicológica. Otro ejemplo son las personas dementes o enfermos mentales, también los impúberes, que son aquellos niños de 14 años o las mujeres que aún no han cumplido 12 años. Entonces, todos estos pasan a ser denominados interdictos.